Este tema ya tan trillado que repercute a la nación de una manera negativa, con una tasa de incremento del 35,6% y 48,7%, está vinculado con el tema de crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado? El crimen organizado, o también llamado delincuencia organizada, es un grupo de personas con determinadas jerarquías, roles y funciones, cuyo objetivo es la obtención de beneficios materiales o económicos mediante la comisión de delitos. En los delitos más comunes del crimen organizado se encuentra la trata de personas, el tráfico de armas y de drogas, los secuestros, las extorsiones y los asesinatos. La Interpol tiene oficinas en 190 países del mundo que se encargan de combatir el crimen organizado. Las principales drogas que se trafican son la marihuana y la cocaína. Uno de los principales productos son las armas. Los narcotraficantes más conocidos son de Estados Unidos, México y Colombia, que vendrían siendo Al Capone, el Chapo Guzmán, Rafael Caro Quintero y Pablo Escobar. El crimen organizado transnacional es el crimen organizado que va de una frontera a otra. Involucra a un grupo de personas que trabajan en más de un país para ejecutar negocios ilegales. Para lograr sus objetivos, estos grupos usan la violencia sistemática y la corrupción. Estos delitos incluyen el tráfico de armas, drogas, el tráfico sexual y la caza furtiva. ¿Qué genera el crimen organizado en el mundo? El crimen organizado internacional genera alrededor de 870.000 millones de dólares, 6 veces más de lo que se gasta en el mundo en ayudar al desarrollo, y equivale al 7% de la exportación mundial o al 1.5% del PIB mundial. Esto es generado por el lavado de dinero, la violencia, la corrupción y en algunos casos el extremismo. Solo el tráfico de drogas mueve unos 320.000 millones de dólares anuales y la cocaína con 85.000 millones. Los opiáceos con 61.000 millones son las dos sustancias que más dinero generan. En el caso de la cocaína, la mayor parte del dinero se genera en Estados Unidos con 35.000 millones de dólares y en Europa Occidental con 26.000 millones. ¿Cuáles son las causas del crimen organizado? No existe una sola causa, sino un conjunto de causas. La inseguridad no actúa por sí sola. Para que ésta exista, debe haber varios factores como la corrupción, pobreza, impunidad, ignorancia, desempleo. Todos estos elementos actúan de manera armónica. La inseguridad no puede existir en una sociedad honesta y educada, responsable y trabajadora, y en donde cada quien sabe su papel que juega en la sociedad. El crimen organizado solo puede existir en una sociedad desorganizada. El bajo nivel educativo de la sociedad es un caldo de cultivo para todos los males que hay. Consecuencias del crimen organizado. La principal consecuencia del crimen organizado es la corrupción, la segunda es la falta de oportunidades y empleos, y la tercera es el deterioro de un sistema que imparte justicia en un país. Existen varios tipos de delincuencia. Una de ellas es la delincuencia menor. En este acto delictivo solo lo realiza una o dos personas. En este el delincuente no planea el hecho a cometer, por lo tanto no se lleva a una gran escala y se realiza en un corto tiempo. Un ejemplo de ellos es el robo de autos, el vandalismo y el graffiti en muros. Otra delincuencia muy común es la delincuencia circunstancial. Se trata de los actos delictivos que lleva una persona por X razón o por cierta presión económica o de grupos y recurren a hechos ilícitos con el objetivo de obtener ciertos beneficios. Este tipo de delincuencia se realiza sin premeditación y sin planificación. Un ejemplo de ellos puede ser la agresión de género, la violación de leyes de tránsito, accidentes bajo los efectos del alcohol, etc. Otro caso de delincuencia es la delincuencia organizada. Esta delincuencia se trata, o más bien se realiza entre bandas, o sea, de una forma colectiva, lo cual se planea con mucha antelación para mantener un orden que garantice excelentes beneficios económicos o de material. Un ejemplo de ellos es el fraude, el robo a la fuerza, el tráfico de personas, el tráfico de drogas, el tráfico de armas.
Por otra parte tenemos la delincuencia expresiva. Este es una delincuencia donde nuestro delincuente es una persona con problemas psicológicos, por lo cual las personas generalmente que realizan esta delincuencia tienen disfunciones psicopatológicas, por lo tanto los crímenes no se realizan premeditados ni organizados. Un ejemplo de ellos es el feminicidio, estafadores, violadores seriales y racistas. La delincuencia instrumental. Este es otro tipo de delincuencia y esta se realiza bajo el control y el razonamiento de la persona. Se trata de delincuentes crónicos que toman las actividades delictivas como un oficio o una carrera o como un medio de diversión. Para los delincuentes es la mejor forma de obtener ciertos beneficios, como es el hecho de la obtención de bienes, de materiales y el dinero. Otro tipo de delincuencia es el robo. Como su nombre lo indica, se trata de la actividad donde los delincuentes toman objetos de otras personas sin su permiso, donde en muchas ocasiones le roban las pertenencias a su dueño. Durante el robo, el delincuente emplea una fuerza física o hace de armas de fuego o blancas para sustraer los objetos de las demás personas. Grupo criminal. Es un conjunto de personas dedicadas a cometer hechos delictivos. La integración o ayuda a grupos criminales en constitutiva de delito. Un grupo criminal puede formarse de manera puntual y concreta para cometer algunos delitos, mientras la organización criminal tiene como vocación indefinida de delincuencia. ¿Qué es la delincuencia organizada en derecho? Es la concurrencia de actividades a cargo de sujetos empeñados con un fin colectivo indebido o de conductas delictivas a cargo de un grupo de personas. A este término se le conoce como delincuencia organizada, que aparece como un modo estable y permanente de obrar contra la ley, que está ligado o vinculado materialmente a mercados de bienes y servicios. ¿Qué es la delincuencia organizada en derecho? Es la concurrencia de actividades indebidas llevada a cabo por un grupo de personas. A este término se le conoce como delincuencia organizada, que aparece como un modo estable y permanente de obrar contra la ley vinculado a un mercado de bienes y servicios. ¿Cómo fue evolucionando el crimen organizado? Para poder entender el contexto actual debemos ir hasta la década de 1970 en el sexenio de José López Portillo. La actualidad del narcotráfico se dividía en tres cárteles, los cuales eran el cártel de Oaxaca, el cártel de Guadalajara y el cártel del Golfo. En este entonces, estos cárteles tenían operaciones en 10 estados. Para el sexenio de Miguel de la Madrid se incluyó el cártel de los Valencia, con Carlos Salinas de Gortari. Aumentaron 4 de los cuales fueron el cártel de Colima, cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez y el cártel de los Arellano Félix. Para el sexenio de Zedillo, los cárteles se mantenían similar a los de Salinas, sin embargo el cártel de Sinaloa pasó a manos de Joaquín Guzmán Loera, el cual salió con el de Juárez para declarar la guerra al de Tijuana. Con Vicente Fox, las cosas siguieron de la misma manera con Felipe. Para el sexenio de Zedillo, los cárteles se mantenían similar al de Salinas. Sin embargo, el cártel de Sinaloa pasó a manos de Joaquín Guzmán Loera, el cual salió con el de Juárez para declararle la guerra al de Tijuana. Con Vicente Fox, las cosas siguieron de la misma manera. Con Felipe Calderón desaparecieron 3 cárteles, pero siguieron nuevos como el de los Beltrán Leiva y los Zetas. Para el sexenio de Enrique Peña Nieto existieron 9 grupos criminales.